La historia que voy a compartir con ustedes me sucedió hace 10 años, cuando en una ocasión viajaba en mi camión de doble remolque con dirección al estado de Guerrero. Recuerdo que quise acortar mi viaje y tomé la carretera de Toluca por Ixtapan de la Sal. Por lo delicado de la carga y porque llevaba dinero en efectivo, la cabina de la unidad estaba toda blindada. Eran casi las 3 de la mañana, y pasando el paraje llamado El Columpio, donde está lleno de cuevas, yo avanzaba a unos 90 kilómetros por hora, cuando de repente, de entre los árboles brincó un animal y se estrelló en el cristal de la puerta del copiloto. Fue un impacto tan fuerte que hasta cimbró la unidad y estrelló de manera increíble el cristal, que como mencioné antes era blindado. El cristal no resistió y se quebró por completo. Eso era imposible, tal vez con un arma de fuego disparando en repetidas ocasiones, pero un simple animal nunca podría hacer eso. Recuerdo muy bien que el animal se estrelló, pero cuando cayó al piso trepó rápidamente por arriba de la caja, pero gracias a la velocidad que llevaba, a los pocos segundos cayó nuevamente. Les juro por Dios que sentí cuando las llantas de la unidad le pasaron por encima, y en ese momento me asusté muchísimo, pues por un momento imaginé que había atropellado a un cristiano. Me detuve y me eché de reversa, y de nueva cuenta pasé por encima de ese bulto. La verdad, comencé a temblar, y me bajé del camión para revisar. Al asomarme de reojo para ver qué era, miré a un hombre debajo de mi camión, y en ese momento grité: Dios bendito, ¿pero qué hice? Me subí al camión y lo eché para atrás con intención de sacar el cuerpo de ese desgraciado. En ese momento giré la cabeza, y al regresar la vista miré el cadáver de un hombre de unos 80 años, de aspecto campesino y totalmente desfigurado por el peso del camión y del impacto. Lo primero que hice fue salir de ahí, y cobardemente lo abandoné. Desesperado subí al volante, y manejé a toda prisa, y al momento de salir de la zona de las cuevas, me comenzó a fallar la unidad. Las luces dejaron de alumbrar, y el motor estaba perdiendo potencia. Me tuve que bajar con una lámpara para revisar la falla, y al momento de revisar el motor me di cuenta que no tenía absolutamente nada. Me subí para encenderlo de nueva cuenta, y de pronto respondieron las luces, pero cuando miré para enfrente, me llevé la impresión de mi vida. A unos metros, mirándome de pie, se encontraba el mismo hombre que 3 kilómetros atrás había atropellado. El hombre estaba completamente desnudo, con media cabeza aplastada y tenía los órganos expuestos. En ese momento recordé lo que mis compañeros decían, que en esta zona boscosa de Toluca por nada del mundo me debía detener, pues estaba plagada de brujas y nahuales aterradores. Lo que estaba viviendo no era posible, pues ningún ser humano podría estar de pie luego de pasarle más de 50 toneladas por encima. Me estaba quedando paralizado, y en ese momento pensé: Dios mío, esto no es creado por ti, por favor ayúdame. En ese momento encendió la unidad, pisé el acelerador, y una vez más le pasé por encima al hombre que estaba enfrente de mí. No me detuve hasta llegar a la primera tienda de autoservicio abierta, y muy nervioso me bajé a comprar unos cigarros. Cuando miré la hora me di cuenta que ya casi daban las 5 de la mañana. Me subí a la unidad y volví a perderme en la carretera. No sé cómo le hice, pero después de las 6 de la mañana ya estaba llegando a Guerrero para entregar mi carga. Impresionados por la sangre y el cristal estrellado, mis compañeros me dijeron que rezaban porque no hubiera hecho una locura. Gracias a Dios, a eso de las 7 de la noche, autorizaron mi regreso a la ciudad. Yo tenía mucho miedo, y ya no tomé el mismo camino. Decidí usar otra ruta que daba más vuelta, y después de medianoche ya estaba de regreso en mi casa. Cuando bajé de la unidad, los perros de la colonia estaban ladrando muy feo, y miraban con su cabeza señalando arriba de la cabina, y para mi sorpresa me di cuenta que algo venía trepado. De repente un animal de olor asqueroso dio un brinco impresionante, y se perdió en la oscuridad de la noche. En ese momento, cuando lo pude ver un poco mejor, me di cuenta que era muy parecido a un perro,
pero estaba jorobado. Tenía manchas negras y medía casi 2 metros de estatura. Tenía poco pelo y una piel que parecía de humano, pero lo que más me impresionó fue que tenía un impresionante hocico lleno de dientes afilados. Cuando ese animal iba corriendo golpeó un poste de luz y para mi asombro casi lo tira. Por un momento los perros se lanzaron contra esa criatura, pero aquella bestia corrió con dirección al Cerro de la Estrella y se perdió por completo. Espantado y sin decir una sola palabra me fui a dormir. Después de un tiempo investigando, me di cuenta que hay más casos similares en esa carretera mística, donde algunos la llaman el Valle de los Nahuales. Ya pasaron 10 años de este evento, y durante algunas noches siento la presencia de esta criatura. Creo que no me perdona por lo sucedido, y hasta la fecha tengo muchas pesadillas. Durante varios años mi trabajo me llevó a pasar mucho tiempo en carretera. Gracias a ello conocí muchos lugares y recorrí distintos estados del país, aprendiendo cosas que solo la experiencia puede enseñarte. Sin embargo, de todas las vivencias que acumulé en el camino, hubo una en particular que hasta el día de hoy me deja con una sensación difícil de explicar. Aquel día me dirigía hacia Michoacán por la carretera federal. A pesar de mi experiencia, era la primera vez que transitaba por esa ruta. Conduje durante 5 horas sin detenerme, ya que debía entregar la carga de mi camión lo antes posible. Cuando revisé el reloj me di cuenta de que ya eran casi las 2 de la madrugada. Me encontraba en una zona boscosa y la neblina comenzaba a descender lentamente. El cansancio era evidente, pero no podía darme el lujo de detenerme. Activé los datos de mi teléfono y abrí la aplicación de mapas con la esperanza de encontrar una gasolinera cercana. Solo me quedaba un cuarto de tanque, y de ser posible aprovecharía la parada para estirar las piernas y comer algo. La aplicación marcó una estación de servicio a pocos kilómetros. La neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros al frente, así que reduje la velocidad. Al cabo de unos minutos distinguí entre la bruma y el ramaje del bosque el letrero luminoso de la gasolinera. Me estacioné junto a las despachadoras. El lugar parecía desierto, pero aún así bajé del camión. El frío me caló de inmediato, haciendo que mi cuerpo temblara. Me acerqué a una de las bombas de gasolina. Llegó un despachador y comenzó a llenar el tanque. Como tardaría unos minutos, el muchacho fue al baño y yo me quedé solo, pero de repente una voz masculina a mi espalda me hizo dar un brinco. Giré bruscamente sorprendido, y de entre la niebla emergió un hombre mayor. Por un momento pensé que era el encargado del lugar, pero no llevaba uniforme. En su lugar vestía un traje negro sin corbata. Se acercó sin vacilar, y con voz grave me preguntó a dónde iba. Sin muchas ganas de entablar conversación, volví la mirada hacia la bomba de gasolina mientras respondía cortamente que mi destino era Tlacomulco, pero en ese instante el hombre dijo algo que me heló la sangre. «No voltees hacia atrás», me dijo en un tono bastante firme. Pensé que tal vez estaba loco, así que ignorándolo busqué mi cartera en el bolsillo trasero del pantalón, y al levantar la vista noté que el joven empleado de la gasolinera estaba frente a mí. Le pagué y le di las gracias, pero cuando volví la mirada hacia donde estaba el hombre del traje negro, ya no había nadie. Fruncí el ceño bastante extrañado, pero no le di mayor importancia. Subí a mi camión y reanudé la marcha. El camino se tornaba cada vez más difícil. La neblina era densa, y para empeorar la situación entré en una zona de curvas cerradas. Sujeté con fuerza el volante y traté de mantenerme lo más alerta posible. Manteniendo la vista fija en la carretera avancé con precaución, pero de pronto algo extraño ocurrió. Apenas habían pasado 5 minutos cuando el camino de la nada se tornó recto nuevamente. La neblina había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y en ese momento supe que algo no estaba bien.
A unos 50 metros pude distinguir en ambos lados de la carretera lo que parecían ser casas. Eché una rápida mirada al teléfono, pero no marcaba ningún poblado cercano. Sin embargo, a medida que avanzaba empecé a ver más casas, y para mi sorpresa muchas personas caminando entre las calles. Iban y venían como si estuvieran celebrando algo. Por un momento pensé que se trataba de una fiesta patronal, así que reduje la velocidad conforme me acercaba. Lo que más me llamó la atención fue que familias enteras caminaban sin preocupación alguna durante esas horas de la madrugada. No miraban a los lados, ni parecían temerle a la carretera, a pesar de lo peligrosa que era, y algo en ese paisaje comenzó a inquietarme. Una extraña sensación me decía que aquello no era normal. Decidí no detenerme y seguí avanzando con cautela, pero conforme me acercaba, pude ver con más claridad los rostros de aquellas personas, y algo no estaba bien. No parecían humanos. Sus caras parecían hechas de cartón, con ojos grandes y bien abiertos, pero sin expresión alguna, como si miraran fijamente a la nada. Bajé un poco la ventanilla esperando escuchar algún sonido, tal vez música o voces, pero lo único que llegó a mis oídos fue un silencio sepulcral. Ni un solo murmullo, solo el viento meciendo las ramas de los árboles, y en ese preciso instante todas y cada una de esas personas voltearon a verme al mismo tiempo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mi instinto me gritó que saliera de ahí. Subí la ventanilla de golpe y aceleré sin mirar a nadie. Sentía mis músculos tensos, como si mi cuerpo entero no reaccionara. Apenas crucé la última casa al lado del camino, y la temperatura descendió de golpe. Para mi sorpresa, como si el paisaje se reiniciara, la neblina volvió a aparecer de la nada frente a mí. Me resistí a mirar por el retrovisor, pero de reojo sentía algo. La sensación de que no estaba solo en la cabina del camión se hizo insoportable. Estuve a punto de voltear, pero me obligué a mantener la vista al frente. En ese momento la niebla se disipó justo a tiempo para revelar una curva cerrada, y apenas tuve tiempo de reaccionar. Giré el volante con todas mis fuerzas, sintiendo cómo la carga del camión me vencía. La sensación de que iba a desbarrancarme era inminente. En ese momento me encomendé al cielo. El camión se tambaleó, pero la caja no cedió a la inercia y logré recuperar el control en el último segundo. Mi cuerpo temblaba y el sudor frío empapaba mi frente. Un pensamiento me atormentó de inmediato, pues si hubiera volteado en aquel preciso instante, no habría tenido tiempo de reaccionar y seguramente habría caído al vacío. Mi cuerpo habría tardado días en ser rescatado de ese abismo. No quise pensar más en eso y me obligué a concentrarme en la carretera. Unos 15 minutos después, divisé a lo lejos el letrero luminoso de un restaurante. Casi al mismo tiempo el teléfono marcó la ubicación del lugar. Reduje la velocidad y decidí detenerme, pues necesitaba tranquilizarme. Apenas bajé del camión, un empleado del restaurante se acercó con un menú en la mano, pero solo le pedí que me diera un par de refrescos que estuvieran fríos. Mientras esperaba, caminé un par de veces por el estacionamiento tratando de despejar mi mente. El lugar era bastante amplio, y poco a poco mi respiración se fue normalizando. Cuando volví a subir al camión ya me sentía más tranquilo. El joven tocó a la puerta, bajé la ventanilla y le pagué, y de igual forma aproveché para preguntarle si conocía algún lugar cercano donde pudiera descansar. Más adelante hay un pequeño pueblo con un buen hotel a la orilla del camino. Es ideal para los viajeros como usted, me respondió con amabilidad. Mientras me reincorporaba a la carretera, pensé que aquel chico se había confundido y me había dado la referencia del extraño pueblo por el que acababa de pasar. Esa idea me tranquilizó un poco, pues significaba que todo lo que había visto no era más que producto del cansancio. Sin embargo, mi alivio no duró mucho. Menos de 20 minutos después, pasé junto a otro poblado a la orilla de la carretera.
Esta vez distinguí una gran casa con un letrero que decía Hotel. No quise seguir dándole vueltas al asunto. Me concentré en el camino y seguí conduciendo. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados cuando finalmente llegué a la empresa. Eran las 6:15 de la mañana y ya me estaban esperando. Traté de hacer todo el papeleo lo más rápido posible, pues lo único que quería era dormir. Mientras aguardaba en una sala de espera que el jefe diera el visto bueno a mi entrega, llegaron otros compañeros choferes y comenzamos a platicar animadamente. Aproveché la conversación para preguntarles acerca del pueblo extraño por el que había pasado horas antes, pero inmediato la charla se detuvo. La mayoría me miró con extrañeza y preguntaron de qué pueblo hablaba. Les describí el camino, la zona de curvas cerradas, el breve tramo recto y las casas a la orilla de la carretera. Cuando terminé todos seguían observándome en silencio, como si hubiera dicho algo absurdo. Fue entonces cuando uno de ellos, que parecía ser el más veterano, rompió el silencio y me preguntó con seriedad si no me habían comentado el secreto de la ruta. Cuando le pregunté qué sucedía en ese lugar, el hombre muy tranquilo me dijo: por ese tramo no hay ningún pueblo. Ese lugar se conoce como la Curva de las Cruces, porque en ambos lados del camino hay decenas de ellas, marcando los sitios donde automovilistas han perdido la vida al desbarrancarse, atrapados por la neblina y las curvas cerradas. Dicen los pobladores de los alrededores, y también algunos compañeros que han pasado por ahí, que a veces las almas de esas personas se aparecen para llevarte con ellas. Los que han sobrevivido aseguran que en medio de esas curvas ven un pueblo fantasma. Creen que es real y se detienen, pero los que no caen en la trampa, pues terminan viendo a uno de esos muertos aparecer en el asiento trasero o en el del copiloto. El susto los hace perder el control del vehículo y terminan en la barranca. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, y en ese momento una imagen cruzó por mi mente: el hombre del traje negro en la gasolinera y su advertencia. Apenas terminó su relato me quedé sin palabras. Me costaba creerlo. Incluso pensé que me estaban jugando una broma, pero ya no quise indagar más en el asunto. Justo entonces la asistente del jefe salió de la oficina y me entregó la hoja con el visto bueno. Me levanté de inmediato, me despedí de los compañeros y me dirigí a la salida. Aquel día me lo habían dado libre para descansar. Busqué un hotel y alquilé una habitación, pero por alguna razón me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente me presenté temprano en la empresa para mi viaje de regreso. Tras recibir la autorización para salir de inmediato, la joven recepcionista me preguntó si podría llevar a uno de los choferes y dejarlo en un pueblo cercano. No tuve problema con ello, pero para mi sorpresa se trataba del mismo compañero que me había contado la historia de la Curva de las Cruces. Abordamos el camión y como la vez anterior comenzamos a platicar. La charla fue amena durante un buen rato, hasta que pasamos por el restaurante que estaba antes del tramo de curvas. De pronto mi acompañante dejó de hablar. Lo miré de reojo y noté que en voz baja comenzó a rezar. Pensé que seguía con la broma del pueblo fantasma, pero su expresión era demasiado seria. El ambiente en la cabina se tornó pesado. A medida que nos adentrábamos en la zona de curvas, la tensión se hizo más evidente. La neblina era espesa y la carretera parecía cada vez más estrecha, y entonces lo vi. A lo lejos comenzaron a divisarse decenas de cruces en ambos lados del camino. Mi piel se erizó. Reduje la velocidad tratando de asimilar lo que tenía frente a mis ojos, pues todo lo que me había contado la noche anterior era verdad. No había calles ni casas ni gente, solo vegetación densa y esas cruces desperdigadas en el bosque, como si todo el lugar fuera un enorme panteón. El tramo recto donde yo había visto aquel pueblo simplemente no existía. Sentí un nudo en el estómago, y supongo que mi acompañante notó mi desconcierto, pero no dijo ni una sola palabra. El resto del trayecto lo hicimos en completo silencio. Lo dejé en su pueblo
y sin detenerme más, continué mi camino directo a la Ciudad de México. Mi relato estuvo muy bien guardado en el fondo de mi alma por mucho tiempo. Sin embargo, en estos últimos meses decidí compartirla con todos. El detonante para que esto sucediera ocurrió en un asado con amigos. El ambiente se prestó para contar todo tipo de historias. Escuchaba con suma atención hasta que llegó mi turno y empecé a relatar mi vivencia. No lo pensé dos veces, arranqué por inercia y las palabras se fueron articulando en mi boca como una suerte de desahogo a lo que llevaba cargando en el fondo de mi alma. Podía ver que a medida que avanzaba con mi experiencia, el semblante de los rostros de mis conocidos comenzó a cambiar. Si fue real o no, eso se los dejo a ustedes para que decidan. Soy transportista de mercaderías, oficio mayormente conocido como camionero. Llevo muchos años en el rubro y me atrevo a decir que bien podría llamarme un veterano de la ruta. A lo largo del tiempo escuchar relatos paranormales se me hizo de lo más común, pero jamás los tomé muy en serio. Esto fue así hasta que me tocó vivir algo tan feo que cambió mi vida totalmente. Por precaución cada vez que puedo, y los plazos de entrega de las distintas cargas me lo permiten, evito viajar de noche. Más que nada por lo peligroso que resulta luchar contra el sueño o manejar por caminos pocos cuidados. Pero aun cuando uno toma estas medidas, no puede decirle que no a su jefe. Resulta que debido a unos contratiempos, en la empresa se habían confundido con los días de entrega. En otras palabras, estábamos en demora con el cliente, y fue así que me llaman para salir de forma urgente con el pedido. Mi destino era llegar a la capital de San Luis. Partí de Villa Dolores en dirección a Quines, por la ruta número 20. Llegando a esta última localidad tomaría otro trayecto directo a la capital. Como era de esperar, mientras viajaba se hizo de noche, pero esta era muy limpia gracias al resplandor de una hermosa luna llena. Podía ver a medida que avanzaba en mi vehículo los montes y pastizales de aquel tramo. Iba manejando sin mayores preocupaciones, cuando de repente a lo lejos diviso un rebaño de cabras cruzando por medio de la ruta. Para evitar cualquier percance comienzo a disminuir la velocidad para dar tiempo a los animales de atravesar el asfalto, pero algo me decía que las cosas no marchaban bien. Fue en ese preciso instante en que me percato de que en el medio del rebaño había una cabra muy negra que sobresalía de las restantes por su gran tamaño. Acto seguido frené totalmente el camión, prendo las luces altas y miro con detenimiento. Y si bien les había dicho que algo me daba mala espina anteriormente, las cosas se estaban poniendo cada vez más extrañas. Abrí muy grande los ojos por la sorpresa de ver cómo los animales se habían disipado alrededor de esa cabra de gran tamaño, formando así una clase de círculo en medio de la ruta. El rostro de esta cabra era horrible, no se comparaba con ningún otro animal que conociera, era completamente amorfo y grotesco, algo salido de una película de terror, pero lo que más horror me generaba era ver esos dos grandes ojos rojos. Lo podía ver claramente, pues estábamos a unos metros de distancia, y en ese momento un miedo súbito me paralizó totalmente, pues no podía moverme ni apartar la mirada de ese extraño ser. Quería gritar, quería taparme los ojos, quería salir rápidamente de ese lugar, pero no podía hacer nada, y mi cuerpo no respondía en absoluto. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos, en donde simplemente esa bestia y yo nos miramos fijamente. El silencio se quebró cuando esa cabra comenzó a balar fuertemente. Quedé completamente aterrado y comencé a llorar del miedo al ver cómo esa cabra se paró en sus dos patas traseras para luego caminar de forma erguida en paso lento en mi dirección. Al estar a 1 metro de mi vehículo, inició un trayecto alrededor del cofre del camión. Iba de izquierda a derecha y viceversa, pero sin dejar de mirarme. Hasta el día de hoy, de tan solo recordar el ruido tan peculiar de las pezuñas con el asfalto,
Me da una sensación de incomodidad atroz. Sin previo aviso y de forma brusca dio un balido tremendo y se acercó hasta mi ventanilla. Desesperado reaccioné y tomé el crucifijo que llevo colgado del espejo retrovisor, pero no podía articular palabra alguna. Con mucho esfuerzo logré balbucear unas palabras. Le pedí a Dios que por favor me permitiera salir con vida esa noche. Dicho esto, recobré el movimiento de mi cuerpo. Sin pensarlo, pisé el acelerador y me salí a toda prisa. No me importó llevarme por delante alguna que otra cabra. Lo único que pensaba en ese instante era escapar de ese lugar y de aquella criatura. No puedo describir lo que sentí al salir de ahí, pero era una mezcla de emociones. Aliviado por un lado y por otro, con la sensación de estar siendo perseguido. Cada tanto miraba por los espejos para ver si es que esa cosa no venía detrás de mí. Fue el viaje más horrible de mi vida. Sentía que me estaba desmayando. Me faltaba el aire y me dolía mucho la cabeza, pero no quería por nada del mundo detenerme. Al cabo de unos kilómetros divisé un caserío y me encaminé para poder encontrar el confort de la compañía humana. Necesitaba desahogarme con alguien y contar lo que había sucedido. Llegué y me estacioné debajo de unos árboles. Casi al instante, un hombre acompañado de un muchacho joven salió a mi encuentro. Me preguntaron si me encontraba bien, ya que me vieron muy pálido. Comencé a relatar lo sucedido, pero extrañamente este hombre no parecía sorprenderle mi historia. Cuando terminé de hablar, miró al muchacho y le dijo: «Hijo, entra y prepara el cuarto de huéspedes». Estando solos me dice lo siguiente: «Mira, muchacho, lo que vos viste era el macho cabrío, el mismísimo Satanás. Por la zona que anduviste, es muy común que aparezca, no sos el primero que lo ve». Por último me ofreció su casa para pasar la noche, pero mi mente ya estaba muy aturdida por los pensamientos de miedo, así que opté por declinar su oferta. Decidí retirarme de la zona, y ese hombre me pidió que manejara calmado y que no tratara de pensar en lo que pasó. Sin más que decir, me despedí y marché directo a la capital. Por suerte, en el viaje no sucedió ningún otro tipo de percance sobrenatural. Llegué al destino alrededor de las 9 de la mañana, entregué la carga y quedé en un estado de retardo. No podía creer lo que había visto. Primero opté por no contarle a nadie lo sucedido, pues seguramente pensarían que estaba loco. No obstante, decidí sincerarme con mi anécdota con un grupo de amigos muy íntimos. Estos, algo incrédulos, me dijeron que tal vez todo fue producto de mi cansancio, pero por precaución me recomendaron no volver a pasar por ese trayecto. Sin embargo, pasaban los días y yo, en vez de mejorar, empeoraba, pues no podía sacarme de la mente ese par de ojos rojos. Así inició una etapa en mi vida muy oscura, además de una serie de sueños en donde se me aparecía dicho macho cabrío. Me sentía agobiado, no quería vivir y estaba aislado de todos. Un familiar, viéndome tan mal, me recomendó visitar un cura experto en lo paranormal. Fui al lugar en donde me dijeron que podría ubicarlo, y para mi suerte el padre que buscaba fue quien me atendió. Para mi sorpresa, este sacerdote me dijo que no atendía al público en general. Casi suplicando le pedí conversar, pero este, pensando que buscaba confesarme, me aclaró que para ello estaba otro cura. Acto seguido se dio media vuelta y comenzó a marcharse. Ante la situación, desesperado le grité que no se fuera y le mencioné que había tenido un encuentro con el diablo. El sacerdote se detuvo y lancé las últimas palabras que lograron convencerlo, pues le pregunté cómo podía sacarlo de mi cabeza. En ese momento el sacerdote volvió sobre sus pasos y, lanzándome una mirada bastante penetrante, me dijo que pasara para conversar un rato. Terminando de contar todos los eventos que previamente escucharon, me dijo que me ayudaría a sacarme de la cabeza aquellos recuerdos, pero que yo también le tendría que ayudar. Llamó a 2 personas que eran sus ayudantes y pidió que me sujetaran los brazos. Luego se ubicó a mis espaldas
y me dijo que rezara lo que supiera, pero que por ningún motivo dejara de hacer oraciones. Inmediatamente coloca su mano derecha sobre mi cabeza. Pasó alrededor de una hora, en donde este cura replicaba continuamente extrañas palabras en un dialecto que desconozco. Al cabo de dicho lapso de tiempo los dos quedamos muy exhaustos. Honestamente me sentía como si me hubiese aplastado un tren, y él se miraba como si estuviese agonizando. Con muchas preguntas en mi mente me atreví a solo hacer una. Le pregunté el por qué me había pasado a mí. El sacerdote me miró por un rato, hasta que contestó lo siguiente: Dios tiene extrañas formas de actuar. No pienses el porqué de todo. Simplemente tú fuiste escogido para dar testimonio fiel de que así como el bien existe, el mal también. Ten firme tu fe y nada malo podrá ocurrirte nunca. Por último, los ayudantes se lo llevaron sujetando sus brazos. Sin embargo, antes de salir de la habitación, me dirigió una última mirada llena de calidez y tras unos segundos me dijo que nos volveríamos a ver. Abandoné la iglesia totalmente en paz y hoy por hoy afirmo que mi fe está renovada. Me llamo Francisco y soy chofer foráneo en una reconocida empresa. Desde que entré a trabajar mi jefe me dio la ruta del norte de México. Me gustaba mucho, pero con el tiempo se empezó a volver muy peligrosa por el tema del narco, así que hace unos meses le solicité si había posibilidad de cambiarme. Lo estuve evaluando y finalmente le autorizaron mi cambio, y desde hace 15 días estoy en la ruta del Golfo. Yo me alegré mucho. En casa siempre me esperan mi esposa y mi hijo, y eso me hizo sentir más tranquilo. Pero apenas realicé mi primer viaje, tuve una experiencia por demás extraña, o no sé cómo llamarle, pero me ha hecho pensar que el cambio no fue tan buena idea. Todo esto empezó como les comenté, hace unas semanas cuando llegué a San Ignacio, un pueblito de Veracruz que está junto a la selva. Me llevé una sorpresa escalofriante. Llegué sin ningún contratiempo, y como había sido un viaje muy largo, decidí quedarme hasta el otro día para descansar. Alquilé una habitación y el camión lo dejé en una pensión al lado del hotel. Entré al cuarto y acomodé mis cosas, y aunque ya era noche me salí a caminar un rato. Era un lugar bastante agradable, había mucha vegetación y su clima era muy caluroso. Lo que se me hizo bastante raro fue que no me encontré a ninguna persona durante mi caminata. No le di mucha importancia y continué con mi paseo. Entré a un bar y pedí una cerveza. Adentro hacía tanto calor que empecé a beber más de la cuenta. Después de algunas horas, cuando intenté levantarme, sentí que todo se me movía. Pagué la cuenta y salí como pude de ahí. Me quedé un rato frente al bar tratando de recordar el camino hacia el hotel. Pasaron algunos minutos y sin más empecé a caminar por una calle aledaña a la selva. No me preocupé, pensé que no podría perderme en un pueblo tan chico, así que seguí caminando un poco tambaleante, pero de un momento a otro dejé de ver el alumbrado público y las casas. Todo empezó a ser pura vegetación, árboles, ramas, troncos, y aunque había luna llena, de pronto las nubes la cubrían por completo y se oscurecía totalmente. Me tropecé un par de veces y caí en cuenta que caminaba sobre grandes charcos de lodo. Decidí que lo mejor era quedarme sentado un rato en uno de esos grandes troncos, en lo que se me bajaba un poco la borrachera, pero creo que cometí un gran error. No debí detenerme, porque fue entonces cuando escuché unas risas y pasos detrás de mí. Al principio pensé que me las había imaginado, pero de pronto se escucharon con más fuerza. Volteé hacia atrás mirando a todos lados, entre la vegetación, entre los árboles, pero nada. Solo me acompañaba la penumbra que dejaba aquella luna sobre la selva. Entonces sentí que alguien pasó frente a mí entre los árboles,
y volteé de nuevo tratando de poner toda mi atención entre la vegetación, pero no vi nada. Sé que estaba un poco tomado, pero estaba seguro que había escuchado esas risas y aquellas pisadas sobre el lodo y los charcos, pero por más que buscaba no lograba ver a nadie. En ese momento pensé que algún lugareño quería espantarme, jugarme una mala broma o algo así. Decidí levantarme de aquel tronco dispuesto a irme, pero cuando quise dar un primer paso, me tropecé con una rama y fui a caer de boca sobre el piso. Alcancé a meter las manos, pero aún así me dio un tremendo golpe en la cabeza y mi cara quedó enterrada entre el lodazal y la vegetación. Eso me destanteó por un momento. Intenté quitarme el lodo de los ojos con las manos, pero solo conseguí ensuciarme más, y fue en ese preciso momento que sentí que alguien subía sobre mi espalda. Sentí que unos piecitos de niños brincaban sobre mí, sobre mis piernas y mi cabeza. Pensé que eran algunos niños traviesos que querían jugar conmigo, pero entonces empecé a sentir un peso más grande sobre mí. Parecía que lo hacían con la intención de no dejarme respirar. Me presionaban con fuerza la cara sobre el lodo y por algún motivo no podía levantarme. Llegó un momento dado en que en verdad creí que moriría. Desesperado intenté aventarme con los brazos para despegar mi cara del piso, pero parecía inútil, hasta que haciendo un esfuerzo enorme logré empujarme hacia arriba y darme la media vuelta. Al girarme, empecé a jalar el aire a bocanadas con desesperación y al mismo tiempo limpiaba el lodo de mis ojos con mi camisa. No lo hubiera hecho, pues sucedió algo aterrador. ¿Cuál sería mi sorpresa que ante mis ojos aparecieron unos pequeños seres que corrían divertidos hacia todos lados para ocultarse entre la maleza? Pero no eran niños como lo pensé. Algunos tenían el cuerpo desproporcionado, como deforme, y la mayoría tenían caras de ancianos. A unos más les faltaban una oreja o estaban calvos, y sus risas incesantes parecían las de unos niños que estaban jugando. Escondidos entre los árboles y la vegetación, vi sus ojillos amarillos que me miraban de manera burlona. Estaba aterrado, no entendía qué estaba pasando y me encontraba temblando de miedo. Yo creo que en ese momento hasta la borrachera se me bajó. Me levanté lo más rápido que pude y empecé a correr como un loco entre los árboles y la vegetación, tropezando con todo a mi paso, y les juro que sentía que aquellas criaturas venían detrás de mí. Escuchaba sus carcajadas por todos lados a donde quiera que volteara, hasta que por fin, entre la maleza, vi a lo lejos una luminaria del alumbrado público y corrí con todas mis fuerzas hacia allá. Al cabo de unos segundos que me parecieron eternos, salí de aquella selva a la calle por donde venía desde el inicio. Me detuve solo un momento para ubicarme y recuperar el aliento. El lugar donde me hospedaba no estaba lejos, así que seguí corriendo y solo me detuve hasta que estuve frente al hotel. Yo me seguí hasta mi habitación, entré y le puse todos los seguros que tenía a la puerta. Me tumbé de espaldas en la cama. Estaba empapado en sudor y lodo y trataba de entender qué me había pasado hace unos momentos. ¿Quiénes eran esos enanitos con risas de niños? Pero el cansancio me empezó a vencer poco a poco hasta que finalmente me quedé completamente dormido. Al otro día, la alarma de mi teléfono me despertó. Sin abrir los ojos empecé a buscar las llaves de mi camión en las bolsas delanteras de mi pantalón, pero me di cuenta que no estaban. Me levanté apresurado y las busqué en las bolsas traseras, pero nada. Busqué en mi maleta y tampoco las encontré. Era el único juego de llaves que tenía. Podía forzar la puerta o romper incluso el vidrio del conductor, pero echarlo a andar sería complicado. Traté de calmarme. Ya buscaría la forma. Lo más importante era irme de ahí lo más pronto posible. Me di un baño y preparé mis cosas para el regreso. Al pasar a recepción, le pregunté al joven si de casualidad no había visto las llaves de mi camión, pero me dijo que no.
En ese momento pensé en el bar donde estuve la noche anterior. Le di las gracias y salí corriendo hacia allá. El resultado fue el mismo. El encargado me dijo que no había encontrado ninguna llaves, pero me comentó que las buscara por allá, señalando a la selva, ya que me vio caminar en esa dirección. No me quedó de otra. Me armé de valor y me metí de nuevo entre aquella selva. Conforme iba caminando traté de recordar dónde estuve, hasta que por fin reconocí ese gran tronco donde me senté. Al acercarme mi sorpresa fue tal que no podía creerlo. Sobre el lodo seco estaba la figura de mi cuerpo boca abajo, y junto a él decenas de pisaditas de aquellos seres. Me acerqué con temor, pero tuve mucha suerte, pues cerca del lugar donde me pegué en la cabeza encontré las llaves que estaban semienterradas. Respiré aliviado, pero cuando estaba por levantarlas, volví a escuchar aquellas risitas aterradoras entre los árboles. Me paré rápidamente y salí de aquella selva lo más rápido que pude. Recogí mi camión y salí de aquel pueblo. No le comenté absolutamente a nadie del trabajo lo que me había pasado. Pensé que me tomarían por loco y que se burlarían de mí. Pasaron los días y todo parecía estar más tranquilo, pero en los últimos días he llegado a encontrar huellas de manitas sobre el parabrisas y de piecitos sobre el cofre de mi camión.